Seguimos con las planillas de cálculo. En, en la clase pasada lo que habíamos visto fue el uso de la fórmula psi, teniendo presente que esta fórmula es una de las pocas que me permiten tomar uno u otro camino en función de un valor que es evaluado. Y también una alternativa de búsqueda a la que llamamos buscar en matriz. En aquel ejemplo trabajábamos no con una primer columna de DNI, sino de número de paciente. Ahora en cambio estaremos trabajando con una columna de DNI para ver un problema o una dificultad que tiene la variante de búsqueda que hasta aquí hemos visto y cómo solucionarlo. Bien, entonces dijimos que podíamos utilizar, o mejor dicho, usábamos la fórmula psi como para, perdón, aquí me estoy adelantando, aquí teníamos que hacer el cálculo del coeficiente. Esto era el peso dividido la talla al cuadrado. Esto es el peso, teniendo presente que no trabajo con los números fijos, sino que trabajo con direcciones de celda, ¿sí? Eso ya lo habíamos charlado y por qué. En este caso lo que estoy usando es una fórmula, la fórmula de potencia. Lo vuelvo a repetir, lo que estoy usando es la fórmula de potencia, que a diferencia de la expresión como lo habíamos visto antes, voy a poner un segundo ejemplo, ¿no? Supongamos 25, 765, 765, 3, 4, 5. Supongamos Maidana Juan, y pondremos un tercer caso, 28, 589, 001, y Andrés, supongamos que 78 kilos, supongamos 90 kilos, 1,69 y 1,60. Bien. Anteriormente, vamos a modificar de nuevo y después volvemos a la fórmula de potencia. Hasta el encuentro anterior decíamos que el peso sobre la talla al cuadrado era siempre tener presente que toda fórmula comienza con el signo igual y que luego trabajábamos con las direcciones de celda y no con el valor fijo. Dividido, abríamos paréntesis, poníamos la talla y luego volvíamos a multiplicar por sí mismo. Si trabajamos con con un número elevado al cuadrado, es multiplicar por sí mismo el número. Hacerlo de esta manera es sumamente sencillo. Pero si en lugar de elevar al cuadrado lo teníamos que elevar al cubo o a la cuarta potencia, entonces esto ya resulta un poco más largo de hacerlo. Si ese es el caso, es mucho mejor trabajar con la fórmula de potencia que hacerlo de esta manera. La fórmula de potencia, básicamente, de acuerdo a cómo los vimos recién, trabaja con dos parámetros, ¿sí? Potencia trabaja con dos parámetros. El primer parámetro es la dirección de celda donde está el valor que yo pretendo elevar, ya sea al cuadrado, al cubo, a la cuarta, según la potencia que necesite. Y el segundo parámetro justamente es ese número al cual pretendo elevar ese valor. En este caso, 2. ¿Sí? En este caso, 2. Inmediatamente me arroja el resultado. Habíamos dicho que cuando la cantidad de decimales es o la precisión ya es tal que resulta una cadena muy larga,
podemos reducirlo, y para eso dentro del área de número tenemos las opciones de aumentar o disminuir. Supongamos que todo este conjunto de celdas, ¿sí?, los pretendo tan solo con 2 decimales, y con eso es suficiente. Bien, también habíamos dicho que cuando trabajamos con fórmula lo que tengo que hacer es centrarme tan solo en la primera fila, pues para las siguientes me valdré del manejador, que decíamos es similar a copiar y pegar en Word. Bueno, hasta aquí vimos las opciones de sobrepeso y normal, y entonces usábamos la fórmula SI. Decíamos que evaluábamos el coeficiente del paciente y que si este coeficiente era mayor a 24, entonces el paciente se encontraba en una situación de sobrepeso. Pero si su coeficiente no excedía ese coeficiente de 24, el peso del paciente es normal. Bien, esto fue lo que se había hecho en el ejemplo anterior. Ahora, ¿qué sucede si en lugar de 2 situaciones, sobrepeso normal, encontramos que son 3 las situaciones? Bajo peso, sobrepeso y normal. Supongamos que por debajo de los 18 es bajo peso y por sobre los 24 es sobrepeso, mientras que el valor que se encuentra en el medio, todo coeficiente que se encuentra entre los 18 y los 24, es un paciente que está, de acuerdo a su peso, en situación normal. En ese caso, como son 3 las situaciones, una sola fórmula SI no es suficiente. Lo que tengo que hacer es agregar, adosar, incluir a la fórmula SI otra vez la fórmula SI. Veamos cómo es esto. Voy a borrar todo para volver a reescribir la fórmula. Ahora tengo que escribir, decía, la fórmula para que contemple 3 situaciones. Y entonces, igual sí, abro paréntesis, otra vez trabajo sobre el coeficiente, eso no cambia. Pero, como dijimos, tenemos extremos. Los extremos son bajo peso, menor de 18, sobrepeso, mayor a 24. Y en el medio, los pacientes normales. Bien, entonces, siempre que vamos a trabajar con la fórmula SI y voy a contemplar 3 situaciones o más, lo que hago es preguntar por los extremos, cualquiera de los extremos. Voy a comenzar por el más bajo, una cuestión de orden. Entonces diré, si el coeficiente del paciente es menor que 18, esta persona tiene bajo peso. Bajo peso. Ahora, si no me vuelvo a preguntar respecto del coeficiente del paciente, no puedo estar seguro si el paciente, de acuerdo a su peso, está en condición normal o tiene sobrepeso. Entonces, necesariamente vuelvo a usar la fórmula SI. Y otra vez me pregunto sobre su coeficiente. Pero ahora la pregunta es por el otro extremo, ¿sí? Si es que acaso este coeficiente es mayor que 24. ¿Por qué? Porque si es mayor que 24, sé que es un paciente con sobrepeso. Sobrepeso. Ahora, dijimos tener 3 situaciones posibles: bajo peso, normal y sobrepeso. Ya contemplé 2 situaciones. Ya me pregunté si su coeficiente es menor que 18 y estoy diciendo que es un paciente de bajo peso. Ya me pregunté si su coeficiente es mayor a 24 y por lo tanto es un paciente de sobrepeso. Pues bien, lo que queda son pacientes normales. No estuvo en el extremo, en el intervalo 1, no estuvo en el intervalo 3, evidentemente se encuentra en el intervalo 2. Entonces simplemente normal. Lo que tengo que tener presente es todo texto, recordar que todo texto siempre va encerrado entre columnas y que en este caso, para resolver la situación de 3 valores posibles, debí incluir otra vez a la fórmula SI, por lo tanto la fórmula lo abrí 2 veces, es decir que al final debo cerrar 2 veces. Puedo guiarme por los colores, sin duda, porque cada uno de los parámetros va tomando un color distinto. También lo hacen los paréntesis, ¿sí? El más interno es de color rojo en este caso.
Lo mismo que decía antes, una vez yo debo solo centrarme en la primera fila de datos. Una vez que estoy seguro que mi fórmula para la primera fila funciona, lo que hago luego es simplemente valerme del manejador y arrastrar la fórmula tanto como necesite, ¿sí? Supongamos que esta persona, vamos a cambiarle un poquito a ver si podemos, 45, bien. En este caso, al tener un coeficiente menor que 18, 17,58, inmediatamente me dice que el paciente tiene bajo peso. Mientras que al tener un coeficiente mayor a los 24, es un paciente con sobrepeso. Bueno, que es también lo que ya habíamos visto en el ejemplo pasado. Voy a replicar los títulos de DNI, apellido, nombre, ¿sí? Y la situación. Vamos a hacerlo aquí. A ver, vamos a borrar esto. Voy a usar la columna del lado para acá. DNI, apellido, nombre y situación. Bien. Estos son nuevamente títulos. Y al lado veremos qué es lo que iremos a hacer. Pero recuerden, ya lo habíamos hecho en realidad en la clase pasada, el encuentro pasado, donde lo que aplicamos son, en este caso, la fórmula de búsqueda. Bien. Entonces, como son títulos, voy a aplicar el mismo formato que los títulos que tengo arriba. Otra cuestión. Aquí tengo datos tan solo, o mi planilla al menos me muestra datos tan solo hasta la fila 9, pero lo más lógico es que si esto fuese un centro de atención, por supuesto que no voy a tener solamente 9 filas, 9 registros o 9 pacientes que se atendieron, sino que van a ser muchos más. Y si alguien pretende conocer ya sea el apellido y nombre o la situación de un determinado paciente en función de su DNI, y esta planilla estuviese muy cargado, me vería obligado a recorrerla muchas veces a la planilla hasta responder la inquietud acerca del paciente en función de su DNI. Para eso nos valemos entonces de las fórmulas de búsqueda. La que habíamos visto ya fue la variante de buscar en matriz, la más corta decíamos, la que trabaja tan solo con 2 parámetros, ¿sí? Buscar, abro paréntesis. El primer parámetro decíamos que es un valor buscado. El valor buscado es una dirección de celda vacía, por lo tanto nunca puede ser alguna de las celdas de mi planilla. Y si yo armé todos estos títulos me van a indicar lo que voy a encontrar a la derecha. Por lo tanto, si acá me dice como título en la columna C DNI, a la derecha en la columna D es donde voy a escribir el DNI. Por lo tanto, ese es mi valor buscado. Decíamos, ¿cómo se arma la matriz? Con 2 letras. ¿De qué manera? La primera letra tiene que ver con aquello que tomamos como valor buscado. ¿Y el valor buscado qué es? En esa celda, en D11 en este caso, lo que voy a poner es un DNI. ¿Y en qué columna de mi planilla encuentro los DNI? En la columna B. Entonces, primera letra B. Aquí, donde estoy escribiendo la fórmula, lo que pretendo mostrar es el apellido y nombre. Por lo tanto, la segunda letra es la de la columna que contiene los apellidos y nombres, y eso es C. Bien, este numeral n/a no es un error, es una forma en que Excel nos está informando que allí hay una fórmula y que esa fórmula está referenciando a otra celda, y en esa otra celda tuviera que haber un número, pero el número no está. ¿Cómo se soluciona? Simplemente escribo el DNI 25 765 345, pero no me da ningún resultado. Vamos con el primero, 38 754 638. Sin embargo, allí sí obtengo un resultado. Como excede el ancho, voy a combinar estas 2 celdas, ¿sí? Pero tan solo por una cuestión de visualizar todo el contenido, ¿sí? Nada más que por eso en realidad.
Bien, eh, se, por si no se entendió, yo ingresé un determinado DNI y lo que obtuve como resultado fue nada, fue el mismo, en teoría no error, esto es el numeral n barra a. Sin embargo, cuando incluí el primer DNI, el 38754638, me da bien el resultado. Si pruebo el último, que es 285980001, tampoco me muestra. ¿Sí? Tan solo el primero, tan solo 38754 es el que me está dando como resultado. Los otros dos no. Bueno, veamos por qué. En realidad, la fórmula está bien escrita, pero no me va a dar un resultado por una cuestión sencilla. Los DNI están desordenados, y al estar desordenados, en ese número, no en todos, me va a mostrar un resultado incorrecto o directamente nada, como fue en este caso. Para solucionar ese problema, lo que aplicaremos es otra variante de fórmula. En este caso, la variante es buscar en vertical. Voy a reemplazar entonces la de buscar en B por la variante de buscar en vertical. La variante de buscar en vertical se llama buscar B. Su primer parámetro es siempre el mismo, cualquiera sea la variante de buscar. El valor buscado, una dirección de celda vacía. Ahora, ¿qué es lo que cambia? Lo que cambia son los siguientes parámetros. El siguiente parámetro es la matriz buscar en. La matriz buscar en es el conjunto de celdas donde voy a encontrar valores. El tercer parámetro es un indicador de columnas. Es un número entero que representa la columna de lo que yo quiero mostrar. ¿Cómo entender qué es este número? Antes de poner este número o cuando voy a poner el número, lo que tengo que ver es cuántas columnas tiene mi planilla. En este caso tengo la columna 1, la columna 2, 3, 4, 5 y 6 columnas. Yo aquí debería visualizar el apellido y nombre. Entonces digo, esta es la primera columna, esta es la segunda columna. Por esa razón es que escribo el número 2. ¿Por qué? Porque en la columna 2 tengo los apellidos y nombres. El tercer y último parámetro, su nombre es orden, y aquí yo voy a escribir si es verdadero o falso, o sea, si está ordenado o no. Toda vez que trabaje con DNI, lo más probable, por no decir siempre, es que va a estar desordenado. Nadie se va a tomar el trabajo de, si son 30 personas las que vienen en el día, luego de ordenarlas en función de su DNI. Uno lo va registrando de acuerdo a cómo van llegando. Entonces, uso la fórmula buscar y claro está que lo que voy a escribir es falso. Inmediatamente arroja un resultado, pero es el resultado que teníamos hoy. Toda vez que poníamos el primer DNI, obteníamos el resultado. No así cuando ingresábamos, por ejemplo, 25765-345. Ahora sí la fórmula puede, a pesar de que el dato que le estoy dando está desordenado, puede devolverme un resultado. Entonces, tener presente, en las clases trabajaremos con dos variantes de búsqueda: buscar en matriz y buscar en vertical. ¿Cuándo es conveniente utilizar una y cuándo la otra? Si mi primer columna es tan solo número de paciente, número de profesional, difícilmente esté desordenado. Entonces allí yo puedo tomar cualquiera de las dos alternativas: buscar en matriz o buscar en vertical. Por supuesto que iré por buscar en matriz porque es
la que menos parámetros tiene. Pero si la primera columna o aquello que va a actuar como valor buscado es el DNI, entonces necesariamente deberé trabajar con la variante de buscar en vertical. Repito que la variante de buscar en vertical cambia desde su nombre, ya que ahora será no solo buscar, sino buscar B corta. Primero, el primer parámetro siempre es similar en todas las variantes, es el valor buscado, una dirección de celda vacía donde yo voy a escribir, en este caso el DNI. El segundo parámetro es el conjunto de datos, todas las celdas donde yo voy a poder encontrar un dato. El tercer parámetro es un número entero que representa la columna que quiero mostrar. Decíamos antes, fue el número 2 porque buscaba el apellido y nombre. Ahora será 6. ¿Por qué? Porque la sexta columna es la que me muestra las situaciones. Y como tenemos presente que la primera columna es de DNI y los DNI no van a estar ordenados, es que otra vez vuelvo a poner falso. Cierro paréntesis y entonces me dice que Maidana Juan tiene sobrepeso, que si cambio el DNI, que es 285890001, me dice que es Gómez Andrés y que tiene un bajo peso. Hoy, con la variante de buscar en matriz, directamente cuando cambiaba el DNI o ponía uno distinto al primero, no tenía ningún resultado. Entonces, lo que agregamos ahora, repito, es, en el caso de la fórmula SI, cómo usarla cuando tengo tres situaciones a contemplar. La respuesta, vuelvo a incluir la fórmula SI. Y cómo buscar cuando mi primer columna de la planilla es DNI y no un número. Cuando ese es el caso, nos vemos obligados a usar la variante de buscar en vertical.